Y bien, nosotros con nuestro programa, que lo titulamos y es la segunda parte, las garantías para la vida de niños y jóvenes, y estuvimos la semana pasada ya conversando con el doctor Abel Cornejo y el doctor Armando Caro Figueroa, que nunca se fueron, ¿verdad? Nunca nos fuimos. Así O que parece que nos quedamos. Así que bueno, de pronto la conversación, para los que no pudieron sintonizar, quedó pendiente en relación a qué pasa con la seguridad y este tema que es complejo y no puede ser reducido y simplificado a un enfrentamiento entre policía, justicia, jóvenes que aparecen en las tapas de todos los diarios, porque realmente yo creo que el 80% de las noticias hoy, que es sintomático, hay que analizar por qué el 80% de las noticias o los raptaron, desaparecieron, fueron abusados. No es que no les pasen cosas, claro que les pasan. El tema es que hay que resolver estas dificultades analizando las causas por las cuales una sociedad como la Argentina llega a este desorden en el lazo social y hay que volver a empezar. Y en esto de volver a empezar, a mí me gusta mucho una presentación que hizo Archibaldo Lanús en oportunidad del Bicentenario, en donde él nos dice que una buena frase para poder volver a empezar es recuperar la confianza en el otro, porque la confianza se ha perdido y el ciudadano espera que le mientan. Le mienten todos. Entonces, para él, las promesas no se cumplen ahora en plena época de campaña. Me parece interesante recuperar este mensaje de Archibaldo Lanús, que la presentación es impecable. Además, él hace un recorrido histórico en donde cuenta la relación que hemos tenido los argentinos con la ley, en donde la transgresión ha estado instalada, no porque el ser humano no transgreda la ley, porque es un clásico que el ser humano transgreda la ley, pero de la forma en que la Argentina se ha perjudicado pudiendo florecer en el mundo y ha venido perdiendo las posiciones, y en donde otros países no pueden entender el fenómeno argentino, que teniéndolo todo está sumergido en la miseria. Un tema para el doctor Armando Caro. Vamos abriendo este tema de la seguridad, que parece que esta, digamos, discusión que se presenta y que toma la atención de la familia, del docente y de la policía, que es por qué el chico no funciona, hay que dar la vuelta. Acá hay una historia por la cual el chico no funciona. El niño no funciona porque el adulto que lo trajo al mundo tampoco, y peor, ni siquiera lo espera en el nido como corresponde. Y no es un problema argentino. Me parece que esto va más allá de los límites, al menos en Sudamérica uno podría cruzar, hay paradigmas muy parecidos, en donde este comentario que hizo usted, doctor, la semana pasada, en relación a hay que volver a recuperar la familia, ¿no es cierto? Yo le escuchaba y digo, ¿y se podrá? La verdad es que hay momentos en donde uno dice, no de la misma manera tal vez. Yo coincido, pero hay que construir un modelo de familia a donde se ejerza nuevamente la autoridad y en donde el padre va a tener que ir a una escuela para padres antes, porque no puede ser padre en esta situación. No se soluciona esto, como decía usted, con una bolsa y dándole a la chica que va a tener el hijo, que además se quede embarazada para tener el apoyo, o sea que no tiene idea de ser madre, se quede embarazada porque va a recibir un subsidio por el hijo. Y entonces va a tener un hijo que ya llegó al mundo porque ya está instalado y que no tiene ni una madre ni un padre. Entonces, ¿qué va a ser, digamos, de nuestra civilización si no hay quien se ocupe de hacerlos persona, por decir, un significante, podríamos haber dicho sujeto, etcétera? Yo les comentaría algo de lo que me pasa en el umbral de los 70. Yo creo que cada vez que uno se acerca a una nueva década empieza a reflexionar y a modificar ciertas convicciones. Yo creo que hay dos elementos que hacen mucho daño en la vida social y política. Uno es el clasismo, creer que todo esto está dividido en clases, que son comportamientos estancos, y en consecuencia el delito es cosa de los pobres y
los ricos y los menos ricos, las clases medias, tienen que demandar seguridad al Estado, ¿no?, contra los pobres, tienen que blindarse, tienen que construir murallas contra los pobres. Ese clasismo me parece una cosa que tenemos que superar. Y la otra es la creencia de que todas nuestras demandas deben ir al Estado. Si el Estado, que de alguna manera debe hacer o no hacer, o hace bien o hace mal o deja de hacer. Si yo combino estas dos revisiones, que son en muchos casos ideas con visiones mías antiguas, yo creo que el delito no se puede identificar con la violencia, la inseguridad con la pobreza. Son dos cuestiones que van por carriles diferentes, aunque hay puntos donde se encuentran. Y la demanda del Estado significa renunciar a principios, por ejemplo, como la solidaridad o el voluntariado. Es decir, Salta tiene, por no irme a otras latitudes, Salta tiene un enorme potencial de solidaridad y de voluntariado que debe canalizarse. Esta gente, diríamos, no puede llevar adelante su vocación, por esto que creo que decía Estela, que es esta especie de desconfianza mutua que nos lleva a encerrarnos fronteras adentro y creer que cualquier compromiso que asuma tiene riesgos. Entonces, hay algo que va de la mano de esto, que son cómo construimos las ciudades. Es decir, la idea de que las ciudades van a ser compartimentadas en territorios clasistas o clasificados según clases sociales, también va en la misma dirección. Es decir, ¿cómo puede integrarse una familia o un niño que vive a orilla del río Arenales cuando el río Arenales se ha convertido al final del camino de la isla en una cloaca a cielo abierto? Es decir, una persona que vive sin agua potable, o tiene suspendida el agua potable, no sé, 60 días al año, o vive en condiciones infrahumanas. Bueno, ahí en este tema, por ejemplo, me parece que yo coincido con esto totalmente. Lo que creo yo es que hay una serie de propuestas en relación a cómo podríamos volver a empezar. Lo que me parece que es bien complicado es la incredulidad y lo que dice Archibaldo, la falta de confianza. O sea, ¿cómo nos certificamos, por ponerle, que esta promesa de este partido, ahora que estamos en plena época de elecciones, van a poder ser cumplidas? Bueno, en realidad no es solamente el gobierno de turno el que tiene que, los ciudadanos tienen que ejercer el control ciudadano sobre qué es lo que han prometido. Y también yo siempre pienso en este comentario de Borges, en donde Borges dice que vive en Suiza antes de morir, porque acá dice no se sabe quién gobierna, pero es porque gobiernan todos, porque cada cual sabe cuáles son sus deberes y derechos, y en realidad es una tarea en donde creo que hay que volver a concientizar al ciudadano y al funcionario, porque también convengamos que los funcionarios son prácticamente algunos inimputables y circulan por un mundo distinto al de los otros ciudadanos, y eso también lo ve el pobre, y no es que estamos inventando ni fantaseando, o sea, tienen mucho más oportunidades para recibir ciertas ventajas. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque los otros le permiten. Habría que volver a empezar en este tema del pacto social que se ha perdido. Yo empezaría por ahí. Hay que volver a consensuar y hay que empezar solamente un añadido, es decir, la idea de que cada uno de nosotros puede hacer mucho para mejorar el clima de relaciones humanas que tenemos en la ciudad y en los pueblos, en la provincia, me parece que es una idea central. ¿Por qué esperarlo todo del Estado? Cuando uno recorre los barrios pobres, hace mucho que no lo recorro, cuando estaba en campaña lo hacía, uno ve la solidaridad ahí. Los comedores infantiles, por ejemplo, que son, no que cuentan ahora con la ayuda de los gobiernos, sino los que las propias madres deciden poner en común sus pocos bienes para dar de comer al conjunto de los niños del barrio. Y me parece que es un camino a seguir. El hecho de que gente que está retirada o que tiene tiempo libre o que tiene recursos disponibles pueda ayudar a integrar y a educar jóvenes ahí donde el padre no puede hacerlo, eso me parece que es muy importante. Hoy no hay ningún incentivo ni ningún canal para canalizar esa vocación, digamos, de solidaridad, ¿no? Hubo una cuestión, yo creo, importante, señalándome por lo que decía recién el doctor Caro Figueroa de lo que es la zona sudeste en Salta.
no todo, yo siempre digo que cuando las cosas están bien hechas hay que criticar lo malo y ponderar lo bueno. Hubo una inversión social importante en todo lo que es la zona sudeste, lo que es Solidaridad, 20 de junio, 26 de marzo, toda esa parte, que realmente era una parte que estaba totalmente olvidada. Y claro, sistemáticamente uno ve que a medida que hubo esa inversión social, automáticamente empiezan a bajar también muchos de los índices, no solamente delictivos, sino que teníamos a las puertas de nuestra ciudad altísimos índices de desnutrición, que todas esas cosas empiezan a atenuarse y son cosas que deberíamos sentir vergüenza todos. En lo que yo quiero coincidir totalmente con lo que dice el doctor Caro Figueroa es que se ha instalado, no sé por qué en nuestro país, que hay que esperar todo el Estado. Juntamente con eso hay que recordar que nosotros no somos un país socialista, ¿no? Claro, siempre hay que acordarse de eso. Entonces, dentro de eso, y volviendo a ese principio de la solidaridad tan importante que él señalaba, es que muchas veces uno nota en distintos ámbitos, desde ámbitos sociales o ámbitos públicos, donde sea, donde siempre hay una mirada crítica, pero no una mirada de compromiso. Y ahí es donde también se obtienen muchas cosas, porque por ejemplo esto del voluntariado social que señalaba Armando es una cosa realmente extraordinaria como herramienta social. En otros países consiguió cosas extraordinarias. Y eso tiene que, por supuesto que la acción del Estado es clave, pero junto con eso tiene que haber un compromiso social diferente, que tiene que ver mucho también, ya que hablábamos del tema de valores, de una suerte de, en algunos sectores de la teología llaman relativismo, algunos otros que no tienen nada que ver con la teología hablan del tercero excluido, pero el tercero excluido no como principio filosófico, sino como que está excluido porque no me interesa más. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas confluye a que por supuesto que hay una salida en la medida que haya una nueva cohesión social, y yo creo, ante todas las cosas, que este país tiene que recuperar la capacidad del diálogo en todos los órdenes, porque si no es imposible el tema. El diálogo de sordos no existe, no es ni quien grita más fuerte, ni quien ejerce como una suerte de arma con prepotencia, sino que yo creo que una asignatura pendiente de Argentina urgente es recuperar la confianza en las instituciones, y la otra, la capacidad de diálogo, ¿no? Nos vamos a un corte y volvemos con la mediación. ¿Y cómo anda la mediación por Salta y la Argentina? Bien. Vamos con nuestros oficiantes. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Resic Salta, recarga y reciclado de cartuchos para impresoras. Y bien, estábamos en esta conversación, siempre aparecen en los intervalos los temas sustanciosos que hay que también compartir con la audiencia. Yo decía, tomando la punta del doctor Abel Cornejo, el diálogo, y salió lo preocupante que es esa discusión, hasta para hablar de la paz, pero en un tono irritado. O sea, se hace la paz con la violencia. Pareciera que todo el mundo está exasperado y a los gritos, y pretendemos resolver los conflictos generando un conflicto mediático a veces. ¿Qué pasó con la mediación? O sea, a mí me parecía la mediación, desde la justicia, una alternativa interesante de diálogo, pero me temo que fracasa en la mayoría de las veces, si bien está estipulada, porque la mediación es obligatoria en este momento, en ciertas circunstancias. Es obligatoria. El tema de la mediación
también es un hecho cultural, porque los argentinos, desde el Martín Fierro para acá, tenemos que hay que hacerse amigo del juez, ¿no? Lo cual no ha sido una expresión muy feliz a lo largo de la historia argentina, que no tiene nada que ver con la amicus curiae dentro del derecho, pero esto de hacerse amigo del juez ha generado... Ahora, parte de la realidad nuestra también es que todo se judicializa, absolutamente todo. Ahí también volvemos al tema del compromiso social. Yo en particular creo que la mediación en algunos países, el doctor Caro, que incluso ha vivido y es un hombre profundamente conocedor de España, tanto como la Argentina. España tuvo una enorme crisis judicial y ellos en algunos lugares, como Cataluña, por ejemplo, la mediación le ha dado muchísimas satisfacciones. Pero ahí tenemos que prescindir un poco de determinados ideales o de ensalzar algunas cosas, y hay que interesar que, por supuesto, todo el foro se interese y no un sector del foro, para lo cual hace falta un cambio de paradigma cultural. Pero ¿qué es lo fundamental en un hecho de mediación? Que paradójicamente muchos de los grandes mediadores no son abogados precisamente, ¿no? Un psicólogo, por ejemplo, es un excelente mediador, un sociólogo puede serlo, está hecho para o eso. una persona respetable dentro de la comunidad, aunque no tenga título. Pero lo esencial para que la mediación funcione es que haya una plena convicción de diálogo. Si usted no está dispuesto a dialogar, ¿sobre qué va a mediar? El problema es que el diálogo tenga efecto, porque pero por el bla, supuesto, o sea, la palabra vacía, claro, es a lo que me parece la pero gente... si usted va a tener una posición irreductible, o sea que no tenemos palabra. No es tener palabras, sino justamente, yo creo que hay muchísima gente honorable en este país. Lo que pasa es que, bueno, hay como una suerte de crispación en donde uno cree tener el monopolio de la verdad y la razón, y que el otro está equivocado hasta de haber nacido, más o menos. Entonces, cuando usted va a la mediación, tiene que saber que algo va a tener que ceder, pero que probablemente por la velocidad que le puede llevar la mediación es infinitamente mejor que entrar por los intersticios judiciales, que es otra asignatura pendiente para otro programa. La demora judicial no la vamos a tocar. Sí, esa es grave, porque viene agonizando el tiempo en la justicia. Aunque Lorenzetti creo que generó una serie de propuestas de que está él interesante, digitalizar, etcétera, pero sigue siendo un tema. Eso requiere, yo 2 segunditos digo, eso requiere otro cambio cultural, que es que nosotros empecemos a exigir, eso me trae mucho inconveniente, empecemos a exigir, el doctor litigante particular, que todos los órganos judiciales, que es lo que se está haciendo ahora en la Unión Europea, haya plazo razonable, que el plazo razonable no más de 2 años. Entonces, que haya una nueva cultura jurídica y donde haya consecuencias para las demoras judiciales. Eso es otro tema. Pero es un tema... Así es. Sobre todo con el tema de menores. Porque todos los temas. Estábamos, en realidad, en el espacio da para mucho, pero bueno, uno tiene que recortarlo para ocuparse en profundidad, y es el caso de este programa en donde yo priorizo los niños y los jóvenes, a donde hay, desde un punto de vista, un vacío legal cuando se trata de un niño joven delincuente que a su vez es utilizado por un adulto que lo hace delinquir. Y que sabemos, que también tomo sus palabras, que la represión no es la salida para la violencia, o sea, aumentar la represión, sino evaluar las causas. Pero de cualquier manera, cuando uno escucha la versión de la policía, que es la que dispara al final en esta cadena, que es la que se tiene que hacer cargo, y escucha además las situaciones que les tocan, en donde los golpean, los niños con los padres en el boliche, porque consumen juntos. El niño joven va acompañado con el padre, ¿sí? Entonces la policía tiene que entendérselas con este joven que comete delito porque el padre es un irresponsable y tiene muy poca autoridad, no le interesa ejercer la autoridad en determinadas circunstancias. Y ahí el comentario es, bueno, si la justicia no tiene todavía aprobada, es así, una ley para los menores, aunque ha sido presentada en varias oportunidades. La senadora Escudero presentó en diputado, fue aprobado, pasó, me parece que al Senado después, pasó el tiempo, tiene que volver a hacer una presentación. ¿Cuál es su mirada sobre...? Sabemos que el problema no es solamente la ley, pero dadas las circunstancias,
hay que darle una herramienta a la justicia y a las fuerzas de seguridad para operar dignamente con el joven. Y también hay que dar dignidad a los lugares donde se van a internar a los jóvenes, ¿no? Es una asignatura pendiente para Claro, el gobierno. porque si nosotros hablamos de toda esta cuestión, estos temas en debate, que se va a bajar la edad de imputabilidad y que queremos prisionizar más el sistema, porque en definitiva de eso se trata, también veamos a dónde los mandamos, porque no tienen que ser repositorios humanos, ¿no? Por eso yo siempre digo, cuando se va a agravar las penas, yo digo, visitemos las cárceles, ¿eh? Y veamos también qué se hace con eso, porque eso es una fuerza enorme de trabajo que se podría dignificar y que no sea toda la prisión de las cuatro paredes en circunstancias infrahumanas. Con los jóvenes pasa un tanto lo mismo, ¿no? ¿Y por qué no las acciones preventivas? O sea, a mí la Esa verdad es la base de un sistema penal juvenil moderno, donde no tiene que tener nada que ver con un sistema de adultos y donde puedan haber, antes que hablar incluso hasta de pena de sanción, de distintas, que tenga un gran abanico de sanciones, o no, o trabajo de reinserción, o trabajo comunitario, pero que de alguna manera hay que decirlo también a esto, que mucha de la gente que delinque, no existe esa cuestión del hombroso, de que existe una perversidad genética, ¿no? Muchos de los que delinquen, algunos están totalmente equivocados, y aunque usted no crea, hay muchísimos delincuentes que tienen una bajísima autoestima y incurren en delitos por una situación más que incluso a veces de marginalidad, por una cuestión psicológica, que tienen totalmente quebrantada la psique, ¿no? Esa es otra cuestión. Ay, si no concluyo, nos quedan 2 minutos, les cuento. Todo, Un minuto. 3 temas simplemente. La mediación, estamos hablando de la mediación judicial que se da en el ámbito de la prelitigiosidad, pero la mediación debiera de llegar a los barrios, a los pueblos, donde hay problemas de vecindad, o problemas familiares, o problemas escolares, que no tienen quien medie porque no hay gente preparada. El director de escuela, o el comisario, o el cabo de la policía no están preparados para este tema. Un asunto. Segundo tema, cuando pensamos en la delincuencia, generalmente, ¿no? Pensamos en la delincuencia, en los delitos contra la propiedad. Pero en Salta, los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra la integridad de las personas, o sea, la violencia, es tremenda. Es decir, eso tiene que ver con una cultura machista que debemos de revisar desde la escuela. O sea, nosotros en la escuela, en fin, se aprende a saber quién es Colón, quién es San Martín, etcétera, pero educación para la convivencia hay muy poca, y si alguien la dicta es ineficaz. O sea, esto me parece que son asuntos que debemos poner sobre la mesa, y la falta de diálogo hace que aquel que gobierna no quiera escuchar al opositor, y el opositor simplemente esté preparado para tirar el cascote del que gobierna sin explicar qué va a hacer, y cuando llega al gobierno pues más de lo mismo. Y tampoco puede, aunque quisiera, hacer solo. No puede porque no tiene las ideas, no madura las ideas suficientes. Ahora, también me parece, en este minuto que nos queda, se le pide a la educación, a la justicia y a las fuerzas de seguridad, tal vez, algo que no es posible que lo hagan, que solamente se logra si también hay un compromiso ciudadano, y sí o sí va a haber que volver a instalar instituciones como la familia, pero que opere la familia en una red, y las acciones preventivas inevitables, o sea, y son mucho más económicas desde el punto de vista de la economía, de que cuesta menos, ¿no? En ese sentido, que lo que viene después. Y eso está estudiado por los países como Estados Unidos, lo que es la droga en Estados Unidos, $1.500, alguien que se droga, contra 300 que ha sido tratado. Pero si hubiéramos prevenido, hubiera sido 0, o tal vez un gabinete y nada más, como el que yo le propuse al señor ministro de Educación, al señor gobernador, al rector de la Universidad Católica de Salta, para la policía de Güemes, en la sede de la Católica, que está cerrada, y que bien se podría abrir para asistir a los docentes, y se podría asistir también a la policía, que hoy no está preparada para hacerse cargo de lo que ellos dicen nos mandan a nosotros al frente. ¿No les parece que la acción preventiva puede ser el tema que nos convoque en el próximo café? Muy bien. Muchas gracias, por acompañarnos, y nos vamos con una frase de San Agustín: la paz es la tranquilidad del orden. Procuraremos pues el orden y tendremos la paz. Hasta la semana que viene.